Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a la Sociedad Mexicana de Oncología, al doctor Samuel Rivera, al doctor Froilán López, por invitarme a dar esta plática. Vamos a hablar un poquito de los avances en quimioprevención en cáncer de pulmón y por qué es importante hacer la quimioprevención, además de lo que ya platicó el doctor Magallanes previamente en base al escrutinio en cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es un problema serio de salud pública, es una epidemia hoy en el mundo, es el cáncer más mortal, como ya mencionaron mucha gente, pero además es un problema porque el cáncer de pulmón cada vez va hacia la alza, cada vez a pesar de estas medidas que se toman o que se intentan tomar antitabaco, la realidad es que el cáncer de pulmón todavía va a la alza. El 90% de los pacientes en México se diagnostica con un cáncer de pulmón estadio avanzado, en estadio 4, es decir, enfermedad incurable. Solamente curamos al 10% de los pacientes de cáncer de pulmón y prácticamente tener el diagnóstico de cáncer de pulmón es que el paciente va a morir por cáncer de pulmón. Conocemos y hemos avanzado mucho en el conocimiento de cáncer de pulmón y eventualmente en las nuevas estrategias terapéuticas para atacar el cáncer de pulmón. Sin embargo, nos hemos concentrado durante mucho tiempo en crear nuevos medicamentos para el cáncer de pulmón y la realidad es que sí hemos logrado pasos importantes. La supervivencia de los pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón se ha aumentado, se ha triplicado, en algunos casos incluso se ha quintuplicado. Sin embargo, la realidad es que seguimos curando solamente al 10% de los pacientes de cáncer de pulmón. Y mientras nosotros no entendamos esto, a pesar de que entendamos cada vez mayores cosas en el sentido de cuáles son las mutaciones que tiene el cáncer de pulmón, cuáles son los diferentes blancos terapéuticos en los que podemos avanzar, mientras nosotros no entendamos que a pesar de que aumentemos la supervivencia, el 90% de los pacientes se siguen muriendo por cáncer de pulmón, entonces no vamos a crear nuevas estrategias para combatir esta epidemia y para combatir en general el cáncer de pulmón. Por eso es tan importante que se hable hoy de prevención en general en todo tipo de cáncer. Hoy por hoy el cáncer es la segunda causa de muerte en pacientes mayores de 50 años. En 2040 vamos a igualar prácticamente a las enfermedades cardiovasculares y lo que tenemos que hacer es prevenir, es decir, buscar otras estrategias, no solamente medidas terapéuticas que además cada vez salen más costosas, sino también buscar otras estrategias. Ya nos hablaron de la estrategia de escrutinio, lo cual es una estrategia que eventualmente puede dar muchos frutos, lamentablemente todavía hay mucho que investigar. Lo mismo cuando hablamos de prevención y específicamente tenemos que dividir la prevención en 3 puntos específicos: lo que es la prevención primaria, lo que es la prevención secundaria y lo que es la prevención terciaria. La prevención primaria se hace para quitar esos factores de riesgos o más bien significa quitar esos factores de riesgo para pacientes que tienen alta probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón. La quimioprevención secundaria es aquellos pacientes en que ya tienen una lesión premaligna. Entonces, ¿qué podemos hacer para que eventualmente ese paciente no desarrolle un cáncer de pulmón? Existen lesiones premalignas bien establecidas en cáncer de pulmón. El adenocarcinoma es el principal cáncer de pulmón diagnosticado en el mundo. La hiperplasia típica es la lesión premaligna. Lamentablemente, el problema es que no todos los pacientes, o es muy difícil diagnosticar la hiperplasia típica en muchos pacientes. Y la quimioprevención terciaria es aquella prevención que se hace después de que el paciente ya tuvo cáncer de pulmón, es decir, ya que el paciente tiene cáncer de pulmón, incluso que ya salió un tratamiento o incluso que ya se llevó un tratamiento con intento curativo. Entonces, ¿qué podemos hacer para que la enfermedad disminuya? Esto es algo importante. La prevención en cáncer de pulmón hasta el momento debe ser dirigida, es decir, hacer una quimioprevención para toda la población en general resulta sumamente poco efectivo y además puede resultar sumamente costoso. Y eventualmente la principal prevención que podemos hacer es una prevención primaria, probablemente es la que mayor impacto, la que mayor evidencia tenga el día de hoy para que haya demostrado que realmente es útil. Y la prevención primaria significa no fumar. 1 de cada 9 pacientes que fuman van a desarrollar eventualmente cáncer de pulmón, y los pacientes que más fuman, los pacientes que tienen índice tabáquico a partir de 20, a partir de 10 sabemos que es un factor de riesgo para tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a partir de 20 es un factor de riesgo para tener cáncer de pulmón. Los fumadores fuertes son aquellos que tienen un índice tabáquico mayor de 30. Sin embargo, sabemos que hay una relación directa entre los pacientes que tienen bronquitis crónica, enfisema pulmonar, EPOC y el cáncer de pulmón, y son los pacientes que tienen un EPOC más grave, una bronquitis, un enfisema, un flujo aéreo mucho más restringido, son los pacientes que mayor
probabilidad tienen de desarrollar eventualmente un cáncer de pulmón. Y entonces aquí vienen dos conceptos importantes. Hoy por hoy no sabemos específicamente cómo se da la carcinogénesis, cómo una célula se convierte eventualmente en cáncer de pulmón, o cuáles son la serie de pasos antes de convertirse en cáncer de pulmón, y esto es en lo que se basa la prevención. Pero existen dos teorías demostradas incluso en algunos otros pacientes, no específicamente en cáncer de pulmón, pero por ejemplo la histología, la teoría, de carcinogénesis en paso está completamente demostrada, por ejemplo, en cáncer de colon. ¿Qué significa carcinogénesis en paso? Una célula adquiere por inflamación, por inflamación como por ejemplo el tabaquismo, empieza a adquirir algunas mutaciones que los llevan a hiperplasia típica inicialmente, después hiperplasia típica, va adquiriendo más mutaciones, hasta que esas mutaciones son en genes muy muy específicos que hacen que la célula se convierta en cáncer. Pero no es la única teoría que existe, incluso en cáncer de pulmón está demostrada otra teoría que se llama carcinogénesis en campo. ¿Qué significa? Una célula del pulmón puede adquirir una serie de mutaciones que la conviertan en células malignas o en una célula maligna. Y, sin embargo, nos hemos dado cuenta que alrededor de esas células, aunque sean células normales del pulmón o células estromales, células de sostén que normalmente están, también tienen alteraciones genéticas. Y esto es porque hay una interacción entre la célula maligna, hay una interacción entre las células inflamatorias, hoy sabemos que existe esa interacción, y hay una interacción entre la célula maligna y las células del estroma que nosotros considerábamos normales. Hoy sabemos que esas células también se producen unas mutaciones, y eventualmente eso hoy le llamamos carcinogénesis en campo. Sin duda, la prevención más importante y que eventualmente va a ser efectiva va a ser dejar de fumar. Esta es la cantidad de cigarrillos que se fuman en todo el mundo diariamente. Son 15 billones de cigarrillos que se fuman. Esto representa 5.475 billones en un año. Y nosotros aquí les pongo al final, tienen la comparación entre México y los países que más fuman. El país que más fuma es China, 1.643 billones de cigarrillos se consumen. México estamos en 75 billones de cigarrillos diarios, es decir, fumamos menos que los chinos, fumamos menos que los japoneses, fumamos menos que los estadounidenses. Sin embargo, esto no es para sentirse orgullosos, sin duda, fumamos mucho y cada vez, yo siempre lo menciono, sabemos qué es lo que nos está matando y no hacemos nada para evitar qué es lo que nos está matando, porque el cigarrillo no solamente se asocia a cáncer de pulmón, ustedes saben perfectamente que se asocia a otros tipos de enfermedades cardiovasculares, EBC, otros tipos de cáncer y específicamente cáncer de pulmón. Y hoy por hoy, el cigarrillo es responsable del 30% de los pacientes con cáncer en general. Entonces, el solamente reducir el cigarrillo, el solamente prohibir el cigarrillo, pudiera reducir el 30% de los pacientes que hoy por hoy tenemos con cáncer. Sin embargo, lo mejor es no fumar, lo mejor es no empezar a fumar. En esta gráfica ustedes pueden ver la línea roja, es la línea de los pacientes que fuman, y cómo a partir de los años de más o menos de la década, de la cuarta década de la vida, empieza a haber un riesgo exponencial de tener cáncer de pulmón. Sin embargo, ustedes vean la línea verde son los pacientes que dejaron de fumar antes de los 30 años, o son las personas que dejaron de fumar antes de los 30 años, y vean cómo en general no se iguala no se iguala el riesgo a aquellas personas que tienen en la línea morada, a aquellas personas que nunca fumaron. ¿Qué significa eso? Que lo mejor para no tener un cáncer de pulmón es no solamente dejar de fumar, sino no fumar desde un principio, hacer educación cada vez a nuestra población para que la gente tenga menos acceso al tabaquismo y para que la gente vea con desagrado el tabaquismo. Y el solo hecho de quitar el tabaco va a disminuir la mortalidad por cáncer de pulmón, por muchos otros tipos de cáncer, pero específicamente por cáncer de pulmón. El solo hecho de fumar menos va a disminuir la posibilidad de morir por cáncer de pulmón. Del lado rojo vean que a mayor cigarrillos la mortalidad va disminuyendo, y del lado azul vean que el quitar o el ir dejando de fumar va disminuyendo la probabilidad de morir por cáncer de pulmón, de tal forma que es algo a
a recalcar, porque al final es la mejor medida de quimioprevención que podemos hacer. No es la única, existen algunas otras medidas que se han estudiado. Se ha estudiado betas-carotenos, vitamina A, se ha estudiado alfa-tocoferol, vitamina E, y en 2 estudios específicamente resulta ser que en los pacientes con quimioprevención primaria, es decir, pacientes de alto riesgo que tenían mayores posibilidades de desarrollar cáncer de pulmón, estoy hablando de los pacientes epocosos, podía dar un factor protector el tener, el utilizar vitamina A y vitamina E. Sin embargo, hay otros estudios, muchos otros estudios que lamentablemente salieron negativos, incluso también utilizando los beta-carotenos y algunos otros antiinflamatorios como es la aspirina, que por ejemplo en cáncer de colon nos han resultado para disminuir la incidencia de cáncer de colon. Hoy por hoy no sabemos si debemos utilizar los beta-carotenos y alfa-tocoferol en los pacientes, es decir, la vitamina E crónicamente también se ha asociado a la aparición de otros tumores como cáncer de próstata específicamente, y hoy no sabemos específicamente a qué pacientes se los debemos dar. Creemos que son los pacientes de mayor riesgo, creemos que son los pacientes son los pacientes que fuman más, con índices tabáquicos mayores, que tienen EPOC además asociado. Sin embargo, pues existen diferentes estudios y lamentablemente la metodología no nos permite dilucidar cuáles son los pacientes que realmente se benefician de eso. Utilizarlo como una salud pública para todos los pacientes o para toda la población a partir de cierta edad, sin duda no es algo que es recomendable y no es algo que todavía podamos demostrar en base a evidencia. Se han hecho muchos otros estudios utilizando diferentes, incluyendo beta-carotenos, vitamina E, alfa-tocoferol, vitamina 12, en pacientes que ya tienen alguna lesión premaligna, y lamentablemente todos esos estudios han salido negativos, y eso que se ha intentado muchísimos compuestos como vitaminas o complementos alimenticios, y algunos incluso haciendo intervenciones en pacientes con enfermedades pulmonar obstructiva crónica. Se han intentado antiinflamatorios en cáncer de pulmón, lamentablemente ninguno de ellos ha sido positivo hasta el momento, aunque todavía hay algunos estudios que se están realizando. Y lamentablemente tampoco tenemos mucha estrategia, al menos no con selenio. Se ha intentado con selenio, se ha intentado nuevamente con retinoides, se ha intentado nuevamente con alfa-tocoferol para los pacientes que ya tienen cáncer de pulmón, o los pacientes que ya están curados, entre comillas, de un cáncer de pulmón, para tratar de prevenir que vuelva a aparecer el cáncer de pulmón. Aparte de la quimioterapia, aparte de algunas otras estrategias que utilizamos para reducir el riesgo de aparición del cáncer de pulmón, no existe específicamente algún compuesto de quimioprevención que mejore el beneficio. Y entonces pareciera que todo es muy malo, ¿no? Pareciera que yo vine a dar una plática en la que solamente pues vine a decir lo que hemos hecho y lo que lamentablemente no nos ha resultado. Sin embargo, afortunadamente sabemos por qué se da estas alteraciones de este paso de una célula benigna a una hiperplasia típica, y sabemos que mucho del compuesto tiene que ver un poquito con, con la inflamación, y sabemos también que las prostaglandinas pueden tener propiedades antimetastásicas, y que por el otro lado los tromboxanos pueden tener propiedades prometastásicas e incluso procarcinogénicas. Y entonces mucho de lo que hoy se estudia, o de lo que hasta hoy se ha estudiado, es precisamente para atacar esta vía de las prostaglandinas y de los tromboxanos con diferentes compuestos. Ustedes saben que hay inhibidores de la COX-1, que son los AINES o los antiinflamatorios no esteroideos, que existen específicamente unos AINES contra el COX-2. Sin embargo, lo que más nos ha servido es en población específica algunos otros compuestos. Específicamente vamos a hablar de Iloprost. Este es un estudio en donde se utilizaron una gran cantidad de pacientes. Todos los pacientes tenían alto riesgo, todos los pacientes tenían mayor de 20 cigarrillos al año, un índice tabáquico mayor de 20, y además todos los pacientes en un estudio de esputo se había demostrado que tenían hiperplasia típica. Y entonces lo que se hizo en estos pacientes que tenían hiperplasia típica antes de que desarrollaran el cáncer de pulmón, obviamente a todos los pacientes se les hizo una tomografía para ver que no hubiera realmente un nódulo pulmonar solitario, que no hubiera alguna lesión sospechosa de cáncer de pulmón. En los pacientes que
que solamente tenían atipia por esputo se aleatorizó a recibir iloprost versus placebo, después se volvía a hacer una broncoscopía y estos pacientes se les seguía mes a mes durante un año. Y este estudio demostró que el iloprost, un compuesto antiinflamatorio, demostraba disminuir la incidencia de cáncer de pulmón. Y es uno de los primeros estudios donde podemos hacer una intervención en pacientes muy específicos con EPOC, con índices tabáquicos mayores de 20, en donde vemos que realmente funciona hacer esta intervención. No es la única. Existen también los estudios con estatinas. Este es un estudio danés en una muy grande población durante un seguimiento de alrededor de 12 años, donde le dieron estatinas a los pacientes que tenían alto riesgo y demostraron que había una disminución en la incidencia de cáncer de pulmón en aquellos pacientes que tomaban estatinas con un hazard ratio de 0.83, es decir, una disminución del 17% de la probabilidad de tener cáncer de pulmón gracias al efecto de la estatina. Pero no solamente ayudó para el cáncer de pulmón, sino también fue benéfico para los pacientes para prevenir cáncer de esófago, para prevenir cáncer faríngeo, para prevenir cáncer de vejiga. Y no es el único estudio, existen otros estudios. Este estudio publicado en 2013, donde específicamente en pacientes ya conocidos con EPOC se les brinda y se hace este metaanálisis sobre las estatinas, y se ve que específicamente disminuye la probabilidad de tener cáncer de pulmón. Y entonces, afortunadamente las estatinas parecieran ser efectivas, no parecieran ser efectivas en toda la población, repito, es población muy específica. Todos los estudios están hechos en pacientes con EPOC, todos los pacientes están hechos con índices tabáquicos aumentados, pero la estatina, igual que el iloprost, reduce la probabilidad de tener cáncer de pulmón. En diferentes estudios y en muchos estudios ha demostrado que es útil como una estrategia. Y pues existen muchísimos estudios también que demuestran que la inflamación es un componente muy importante, no solamente de la carcinogénesis, sino de las propiedades prometastásicas del cáncer de pulmón. Y casi todos los estudios que estamos haciendo para quimioprevención es precisamente tratando de incidir directamente en la inflación que se produce a nivel sistémico o que se puede producir a nivel local en pacientes con alto riesgo de cáncer de pulmón. Sabemos que el tabaquismo produce inflamación, sabemos que la bronquitis crónica es es una enfermedad inflamatoria crónica, y eventualmente precisamente esa es la causa por la que estos pacientes tienen mayor riesgo de correlacionar cáncer de pulmón. Por último, voy a hablar de cuál es el futuro. Eventualmente vamos a medir y vamos a poder saber cuáles son los pacientes que son mejores candidatos a hacer una quimioprevención. Es decir, hoy por hoy sabemos que son los pacientes con EPOC, que son los pacientes con índices tabáquicos altos. No lo podemos recomendar para una población en general. Sin embargo, eventualmente hay 3 técnicas que van a ser muy utilizadas en un futuro para buscar cuáles son los pacientes que realmente tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Este es un estudio en donde a los pacientes se les toma expectoración, esputo, se les hace una patología, se ve si tienen hiperplasia típica o no. Sin embargo, en aquellos pacientes que tenían hiperplasia típica o hiperplasia típica incluso, se hacía algo que se llama microarreglos, en un estudio de genes, de sobreexpresión de genes, y lo que demostró es que los microarreglos son capaces de predecir efectivamente una firma genética, un compuesto de genes, es capaz de predecir cuáles son los pacientes que eventualmente van a tener cáncer de pulmón. Y esto es el futuro, esto representa el futuro. Si nosotros podemos saber cuál es el riesgo de tener específicamente de una persona fumadora con EPOC o sin EPOC, el riesgo de tener cáncer de pulmón, pues lo podemos saber precisamente mediante una firma genética con microarreglos. No solamente esto, hay estudios en donde ya en células circulantes, ya no va a ser necesario ni siquiera esputo, sino en células circulantes, las hiperplasias también generan células a torrente sanguíneo, y eventualmente se pueden detectar estas células en torrente sanguíneo, hacer la misma firma genética que yo les comentaba y tratar de predecir cuáles son los pacientes. Y es porque sabemos, y existen muchos estudios en donde se demuestra cuáles son los genes que hacen que el paciente con EPOC
o el paciente con índice tabáquico alto tenga mayor probabilidad de tener cáncer de pulmón. Hoy conocemos esos genes, lamentablemente las técnicas todavía resultan altamente costosas, las técnicas todavía siguen siendo a terreno experimental. Sin embargo, pues esas son las buenas noticias en cuanto a quimioprevención, que eventualmente confiamos en que esto se pueda realizar en todos los pacientes en un futuro idealmente cercano, para tratar de prevenir y de incidir y de bajar la mortalidad en cáncer de pulmón. Como conclusión voy a decir que prácticamente lo que más sirve es dejar de fumar. Sin duda, dejar de fumar debe seguir siendo la estrategia prioritaria cuando de quimioprevención en cáncer de pulmón se habla. Sin embargo, existen algunos otros compuestos que ya han demostrado en pacientes específicos su mejoría, específicamente el iloprost y las estatinas, y cada vez vamos a tener más estudios, cada vez estamos volteando más a esta estrategia de prevenir en cáncer de pulmón, y hoy por hoy se están realizando muchísimos estudios precisamente para tratar de disminuir la incidencia y eventualmente la mortalidad de cáncer de pulmón. Muchísimas gracias.